Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Números 13 del 27 al 33 en la versión PDT dice: le informaron a Moisés así: fuimos al territorio a donde nos enviaste y en verdad es una tierra que rebosa de leche y de miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos ahí a descendientes de Anac. Los amalecitas viven en la tierra de Negev. Los hititas, jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Y los cananeos viven al lado del mar y a lo largo del río Jordán. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: vamos y apoderémonos de esa tierra. Con seguridad que la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim. Los descendientes de Anac vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. Hoy vamos a hablar sobre voces. Sin duda nuestras voces tienen poder. Seguramente tú recuerdas cómo te llamaba tu papá y tu mamá cuando eras niño. Y dependiendo de cómo te trataban, las palabras con las que se expresaban, eso fue marcando tu vida, fue marcando lo que tú creías. Esa es la representación más básica del poder que pueden tener nuestras voces o nuestras palabras. Conforme nosotros vamos perteneciendo a diferentes grupos dentro de la sociedad, en el colegio, en la iglesia, con los amigos, en el equipo de fútbol, etcétera, todas esas voces sumadas comienzan a tener más poder en nuestras vidas y comienzan, nos guste o no, a definir en qué creemos y qué dejamos de creer. Comienzan a definir qué tanto podemos lograr y qué tanto podemos fracasar. Y precisamente es lo que le pasa al pueblo de Israel, porque según cálculos eran aproximadamente 2 millones de personas y habían 10 voces, no 12, fueron 12 espías, pero habían 12 espías que confiaban en que podían conquistar la tierra prometida y 10 voces. Mira este poder, 10 voces convencieron a esos 2 millones de que era imposible. ¿Te das cuenta? El poder que tiene una voz puede transformar una vida. Y es ahí donde no comprendemos que debemos de ser bastante selectivos con quién nos juntamos, con quién tenemos una relación, a quién escuchamos. Porque dependiendo de la voz que estamos oyendo, así va a ser nuestro camino por la vida, así van a ser las decisiones que tomemos. Si 10 pudieron influir negativamente en todo el pueblo de Israel por sobre la voz del Señor, es que obsérvalo de esa manera, porque el Señor había dado una orden, que esa era la tierra prometida, era la tierra de ellos. Nunca les dijo el Señor que iban a encontrar problemas, por supuesto, pero el Señor sí les había prometido que esa tierra era de ellos. Y fue más escuchada la voz de los 10 espías. 2 espías dijeron: no, podemos lograrlo, definitivamente, Josué y Caleb. Pero los otros 10 dijeron: no, no es posible. Y comenzaron a esparcir rumores. ¿Sabes? Hay mucha gente que está esparciendo rumores alrededor de tu vida y tú has decidido escuchar sus voces. Y por eso a veces no comprendes tu estado de ánimo. A veces no comprendes por qué te sientes frustrado. A veces no comprendes por qué tu fe parece no alcanzarte para lograr las metas y los sueños que te propones. Y lo que pasa es que las voces que has decidido escuchar son aquellas que viven contaminándote de todo lo malo. El enemigo es bastante astuto y él sabe que las voces que nosotros escuchamos tienen poder. Observa hoy a los niños. Te aseguro que has visto más de algún video de niños bailando perreo. Niños de 6, 7, 8 años que no tienen ni el concepto de lo que están haciendo, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque decidieron escuchar las voces de esos cantantes que solo denigran a la mujer, de esos cantantes que se expresan con palabras soeces. Observa hoy cómo toda esa cultura de violencia
está gobernando en nuestras vidas a causa de los corridos que escuchan otros. ¿Te das cuenta cómo las voces tienen poder? Y no somos personas que no sabemos, porque está en la palabra del Señor, pero nos prestamos a escuchar esas voces. Nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Juan 19, 14, 16 dice: era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua. Pilato les dijo a los judíos: aquí está su rey. Entonces gritaban: ¡fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilatos les dijo: ¿crucifico a su rey? Los jefes de los sacerdotes respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Si tú lees los evangelios, te darás cuenta, en una versión más amplia de uno de los evangelios, que los mismos sacerdotes convencieron al pueblo de que gritaran que lo crucificara. ¿Te das cuenta? El pueblo decidió gritar eso porque lo escuchó de esas voces. Hay decisiones que tú tomas por causa de las voces de tus amigos, de tus conocidos, de quien dejas que te influya, y muteas las voces de tus padres porque sabes que ellos te van a guiar a lo correcto y decides escuchar todas las voces de la calle en lugar de las voces de aquellos que te cuidaron toda la vida. Estamos como el pueblo de Israel. Proverbios 18:21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no midan sus palabras. Ahí está que las palabras tienen poder. Lo que tú hablas determina vida o muerte. La vida para tus esperanzas o la muerte de tus esperanzas. La vida de un propósito o la muerte de ese propósito. Dependiendo de lo que tú hablas, así de fuerte. Entonces, si es tan importante lo que hablamos, ¿por qué dejamos que otros, a través de sus voces, nos hablen cosas que no edifican? Cosas que parece que nos están orillando a la muerte espiritual. Debemos de filtrar un poco mejor esas voces. Yo sé que este es un tema que no te agrada, porque te aseguro que ya sabes quién encabeza la lista de esas voces que no deberías de estar escuchando. Y seguramente es un amigo cercano tuyo o una amiga cercana tuya. Es esa persona que tú piensas que siempre te escucha, que siempre te aconseja bien, pero no te das cuenta que a causa de sus voces tú has tomado decisiones erróneas, alejadas del propósito de Dios. Por eso es que no te gusta que hablemos de estos temas. Debemos de aprender que si vamos a oír una voz, que sea la voz de Dios. Tú en el momento que vas a orar, vas a escuchar la voz de Dios. En el momento que lees la palabra, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios y has estado escuchando otras voces? Creo que hoy es el día de tomar una decisión. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a filtrar adecuadamente las voces que escuchamos. Que todas esas voces que nos están alejando de tu propósito, podamos quitarlas de nuestra vida. No será un proceso fácil, pero tomados de tu mano podemos tener la determinación que nos permita lograrlo. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.